El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hemos dicho, queridos hermanos, que a nosotros no nos alcanza un día, una celebración, para agotar todo lo que significa para nosotros el misterio de la muerte. Gracias a Dios le dedicamos hace algunos días una jornada completa de meditación y de oración a nuestros fieles difuntos. Pero aun cuando hayamos cumplido con ellos, pues no nos basta una jornada, porque siguen quedando preguntas sin responder. Sigue estando presente en nuestro corazón la tristeza y el sufrimiento que ha dejado su partida. Hemos pedido y hemos celebrado no solamente a los difuntos que a lo largo de la vida hemos tenido que despedir, sino incluso a seres queridos que han sido llamados en los últimos días, en las últimas semanas, tomando conciencia, hermanos, también cómo de manera inesperada, en muchos casos, ha llegado la muerte a consecuencia de la pandemia que estamos enfrentando. Así que, porque es un misterio que no se resuelve completamente, porque es un asunto que nos sigue doliendo tanto, la palabra de Dios nos regala otra indicación. Sabiendo, como hemos dicho, que
no nos basta un día para poder recibir esas respuestas y especialmente para sentir el consuelo que viene de Dios. La palabra de Dios hoy nos ofrece otra respuesta. Y lo primero que nos hace ver, pues puede parecer, queridos hermanos, pues algo superficial, ¿va? Porque uno se podría preguntar, ¿quién de nosotros no sabe lo que pasa después de la muerte? ¿Quién de nosotros no sabe cuál es la suerte de nuestros seres queridos cuando parten de este mundo? La pregunta puede sugerir que todos lo sabemos, ¿verdad? Que todos estamos enterados y especialmente que todos creemos la respuesta que Dios nos ha dado. Uno lo puede suponer, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, no queremos que nadie viva ignorando lo que le sucede a nuestros muertos. Que nadie viva ignorando lo que pasa con ellos. Porque si alguien lo ignora, pues el dolor es más grande, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos gente de fe. Creemos en la vida eterna. Esperamos alcanzar la patria del cielo. Y aun cuando somos personas de fe, nos vemos, ¿verdad? Cómo sufrimos, ¿verdad? Cómo nos resistimos, cómo padecemos cuando se acerca el final de una persona. Y eso que somos personas de fe, ¿verdad? Pero humanamente hablando, pues nos sentimos rebasados, ¿verdad? De tal manera que si Dios nos preguntara, nosotros le diríamos que no se muera esta persona, ¿verdad? Mejor que se quede con nosotros, porque somos personas de fe y tenemos la aspiración a la vida eterna, pero en el momento de la verdad es muy duro separarnos de nuestros fieles difuntos. Nosotros, hermanos, así lo sentimos, ¿verdad? Esto es lo que también entre nosotros, gente de fe, gente de iglesia, deja el paso de la muerte. Pero como dice la palabra, que nadie viva ignorando lo que le pasa a los difuntos, ¿verdad? Porque si uno lo ignora, hermanos, le pierde uno el sentido a la vida. Y si uno lo ignora, entonces sentimos que el sufrimiento nunca va a acabar. Si alguien lo ignora, entonces le va perdiendo sentido a la vida. De tal manera que hoy la Biblia, la palabra de Dios nos exhorta a que lo sepamos, ¿verdad? A que conozcamos cuál es la situación de nuestros difuntos, pero especialmente, hermanos, a que nosotros creamos, a que nosotros creamos, ¿verdad? Puede ser que muchas veces nos hayan dicho, ¿verdad?, lo que pasa después de la muerte, pero no siempre lo creemos, ¿verdad? No siempre lo creemos. A veces tomamos esas cosas como cuentos antiguos, ¿verdad? A veces pensamos que eso es lo que creían anteriormente, pero ya no procede en esos tiempos con tantos conocimientos que tenemos. De tal manera que se necesita fe en la palabra. Se necesita de verdad creer que esa intervención de Dios, esa palabra de Dios que está escrita en la Biblia, es lo que a mí me basta, lo que a nosotros nos basta, para que, además de sufrir, porque no vamos a dejar de sufrir cuando nos despedimos de un ser querido, además de sufrir, hermanos, tengamos esperanza, ¿verdad? Tengamos esperanza, ¿verdad? En el Catecismo de la Iglesia Católica, que está inspirado precisamente en la Biblia, se dice, ¿verdad?, que cuando una persona muere, entonces enfrenta lo que se llama el juicio particular, donde están las almas de nuestros fieles difuntos en la presencia de Dios, ¿verdad?, enfrentando el juicio particular. De tal manera que, como les decía yo hace algunos días, ¿verdad?,
uno los extraña, uno puede sufrir con ellos, uno puede sufrir por ellos, ¿verdad? Pero las almas ya están en las manos de Dios. Así también lo dice la Biblia, ¿va? Las almas están en las manos de Dios. Eso quiere decir que nosotros no perturbamos su descanso, ¿va? Como cuando alguien le dice o le exhorta a una persona, ya no llores tanto porque no dejas descansar a tus seres queridos. Porque las almas no se mandan solas, las almas ya están en la presencia de Dios nuestro Señor, enfrentando lo que en el catecismo se llama el juicio particular. Vendrá también, como nos dice la doctrina de la Iglesia, el juicio universal, ¿verdad? Vendrá ese juicio, ¿verdad?, que se llevará a cabo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero mientras llega ese momento, las almas de los justos están en las manos de Dios. Por eso tenemos que hacer mucha oración por ellos, ¿verdad?, porque están enfrentando el juicio particular. Tenemos que hacer oración por ellos. Y por eso hemos meditado tanto en esos días también acerca del purgatorio, ¿eh?, y en esa experiencia de purificación que tienen las almas en las que nosotros tenemos que estar haciendo constantemente oración por ellos. Hay algo muy hermoso que también, hablando de todas estas cosas, dice la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia nos asegura que el día de la segunda venida de Jesucristo también van a resucitar los cuerpos, ¿verdad? Es decir, no solamente el alma que está en la presencia de Dios, sino también resucitarán los cuerpos de todos nuestros seres queridos que ahora reposan en el campo santo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? No es un invento de alguien, ¿verdad? Tiene su fundamento en la palabra de Dios. Y por eso tiene mucho sentido lo que dice la segunda lectura que acabamos de escuchar, que nadie viva ignorando lo que le pasa a nuestros difuntos, porque uno le puede perder el sentido a la vida. Podemos también vivir sin esperanza, o incluso el sufrimiento puede ser más fuerte en nuestra vida. Así que es importante que lo tomemos en cuenta porque seguimos haciendo mucha oración por nuestros difuntos. Pero tomemos en cuenta también la conclusión del Santo Evangelio, ¿va? Nadie sabe el día ni la hora, ¿va? Nadie sabe el día ni la hora. Eso, cómo lo sentimos, eso, cómo lo hemos visto, eso, cómo lo hemos ratificado en este tiempo de pandemia, ¿va? Nadie tiene la vida asegurada. Nadie sabe el día ni la hora. De tal forma que tenemos que estar agradecidos, tenemos que cuidar nuestra vida y tenemos que vivir pensando que pues ese momento también algún día llegará. Así como tenemos la ilusión de que algún día nos encontremos con nuestros fieles difuntos en el reino de los cielos, pues debemos hacer todo lo posible por estar preparados, por estar en paz con la gente, por estar en paz con Dios, porque como dice Jesucristo al final del Evangelio, nadie sabe el día ni la hora. Dios permita, queridos hermanos, por lo tanto, que esta palabra venga a reforzar nuestra piedad, nuestra fe y la oración que, sobre todo en estos últimos días, hemos hecho por nuestros fieles difuntos. Nos ponemos de pie.